Un buen día, soy Steve Sebastián Freire Castro, estudiante del Instituto Superior Tecnológico Guayaquil de quinto semestre, paralelo A de la carrera de electricidad. El día de hoy voy a presentarles las secuencias en distintos grupos de circuitos electroneumáticos, es decir, circuitos neumáticos que son controlados por circuitos eléctricos. De esta manera se combinan los dos y podemos tener los circuitos electroneumáticos. Para la primera práctica vamos a tener que hacer la representación de una secuencia de dos grupos en un circuito electroneumático. En el circuito de potencia vamos a tener dos cilindros de doble efecto, también dos válvulas, dos vías con accionamientos por bobina, las cuales van a estar controladas por el circuito de control. En este caso el circuito de control, como ya sabemos, va a tener su funcionamiento con la parte eléctrica. Y también vamos a tener dos válvulas estranguladoras, las cuales van a controlar tanto la velocidad con que el vástago sale del cilindro y la velocidad con la que el mismo ingresa de nuevo al cilindro. Esto se repite tanto en el cilindro A como en el cilindro B. En el circuito de control vamos a tener un PLC S7 1200, el cual nos va a permitir, mediante la programación en lenguaje ladder, controlar nuestro circuito de potencia de acuerdo a la secuencia que nosotros le querramos dar. Los elementos que vamos a utilizar son la fuente de alimentación con su línea y neutro, dependiendo si es a 110 o a 220. Al ingresar por estas entradas, va a transformar este voltaje y este amperaje a las señales que nosotros necesitamos de 24 voltios, los cuales vamos a utilizar realizando un puenteado hasta esta entrada, y así podremos manejar de mejor manera el control que nosotros le queramos realizar. Hay que tener en cuenta que cada uno de los cilindros en el circuito de potencia va a tener su final y su inicio de carrera controlados de manera magnética o por contacto magnético. Es por eso que debemos en cada entrada para su configuración colocar un detector magnético para que, de acuerdo a la medición que realice o a la lectura que realice el contacto magnético del cilindro, se active cada una de las entradas que vamos a utilizar. También tenemos aquí el botón de inicio, el botón de paro y el botón de ciclo único. El botón de ciclo único es para que la secuencia que nosotros hayamos realizado simplemente se realice una sola vez. La secuencia que va a seguir nuestro circuito va a ser la siguiente. Los grupos y los cilindros se van a dividir dependiendo de lo que nosotros querramos programarle a nuestro circuito. Es por eso que cuando nosotros dividimos o queremos cumplir alguna de las acciones en cada uno de los cilindros, vamos a determinarlos con su nombre y con un símbolo menos en el caso de que el vástago se encuentre dentro del cilindro, o el signo más cuando querramos que el vástago salga desde su punto inicial. Es por eso que la secuencia va a venir determinada de esta manera. Para la programación con lenguaje ladder vamos a utilizar los elementos que vienen ya predeterminados en CADESIMO para este tipo de instalaciones o programaciones. Vamos a utilizar lo que son los elementos, los contactos normalmente abiertos dependiendo de lo que necesitemos utilizar. Cada uno de estos contactos van a venir predeterminados de acuerdo a las entradas y a las salidas que nosotros querramos darle a nuestra instalación. Ahora bien, ¿cómo podemos darnos cuenta de cuál es la entrada que nosotros debemos configurar? Es de acuerdo al PLC S7, el cual, como podemos ver, tiene numeración en cada una de sus entradas. Es por eso que las entradas se denominan por sus términos en inglés como input, y por eso en la programación ladder debemos ponerle con la letra I seguido de los números que tengamos como entradas.
Lo mismo pasa con las salidas. En este caso las salidas vienen configuradas como la letra Q y estas van a dar el control a este tipo de bobinas, las cuales son bobinas solenoides que a su vez controlan el circuito de potencia. De esta manera, ya que nosotros hayamos terminado de colocar de manera correcta cada uno de los contactos con sus salidas correspondientes, nos vamos a dar cuenta que la simulación se debería cumplir de manera efectiva. Es por eso que cuando nosotros realizamos el funcionamiento de la misma, al darle inicio, la secuencia comienza a realizarse. En el caso de darle inicio simplemente con el botón Start, la secuencia va a cumplirse por un número indeterminado de veces. Para la detención del mismo vamos a utilizar el botón Stop, el cual va a cumplir su misión siempre y cuando la secuencia se termine. El ciclo único sirve para que simplemente la secuencia se cumpla una sola vez. Es decir, cuando nosotros activemos el pulsador, la secuencia se va a realizar de esta manera y el circuito va a dejar de funcionar solamente repitiendo la secuencia una sola vez. Para la segunda práctica vamos a realizar la secuencia de 3 grupos de un circuito electroneumático. Para ello, los elementos que vamos a utilizar son: para el circuito de potencia, un cilindro de doble efecto con sus respectivos inicio y final de carrera ya establecidos, sus válvulas estranguladoras para que la velocidad, para controlar la velocidad de salida y entrada del vástago al cilindro, una válvula 5.2 con accionamiento y retorno por bobina que van a estar enlazadas al circuito de control que funciona con el circuito eléctrico, y esto se va a repetir para cada uno de los cilindros que vamos a utilizar, ¿no? Los nombres van a venir determinados de acuerdo, en este caso, a las letras del alfabeto que nosotros vamos a colocar. Para el circuito de control vamos a utilizar el PLC S7-1200, el cual va a tener sus líneas de alimentación, su tierra, y al ingresar al puerto de 120 y 240 voltios de corriente alterna, lo va a transformar a los 24 voltios que necesitamos para la programación y para el control con cada una de las entradas que vamos a utilizar. Vamos a utilizar los detectores magnéticos que van a venir enlazados a los cilindros de doble efecto, específicamente a sus inicios y finales de carrera. Vamos a utilizar un pulsador que va a funcionar para el inicio del funcionamiento del circuito, el botón de paro o stop y el botón de ciclo único, es decir, para que la secuencia simplemente se repita una sola vez. Ahora bien, en el circuito de control también vamos a tener las salidas que van a venir conectadas a cada una de las válvulas solenoides. Estas a su vez van a estar conectadas al circuito de potencia, a cada una de las entradas y salidas de acuerdo a la nomenclatura que nosotros le hayamos puesto, para que así se pueda accionar cada uno de los cilindros y cumplir con la programación que nosotros vamos a realizar. La programación con lenguaje ladder va a venir determinada por las entradas que nosotros le hayamos colocado o a la que hayamos configurado nuestro circuito. Es decir, vamos a tener contactos abiertos, contactos cerrados y las salidas que nos van a ayudar ya a realizar la acción en cuanto a cada uno de los cilindros. Es decir, mediante esta programación nosotros vamos ya a darle la orden para que cada uno de los cilindros que tenemos en el circuito de potencia salga de manera salga en el orden que nosotros le hayamos puesto. Las entradas y salidas van a venir configuradas de acuerdo a su inicial, en inglés input. La salida se va a configurar como la letra Q y
Adicional a esto, las memorias que vamos a accionar o los grupos que vamos a utilizar van a venir determinados por la letra M. De ahí bien, cada una de las entradas que nosotros vayamos a utilizar, como podemos ver, tienen números predeterminados, los cuales vamos a ubicar en la programación del lenguaje ladder de acuerdo a la secuencia que nosotros le queramos dar. La secuencia que vamos a utilizar es la siguiente y va a funcionar de esta manera. Cuando nosotros accionemos, el cilindro A va a salir, el cilindro C también va a salir, luego el cilindro A vuelve a su posición inicial, el cilindro B se acciona, el cilindro C vuelve a su retorno, luego el cilindro A se vuelve a accionar y así sucesivamente. Se repite la secuencia. Hay que tener en cuenta que cada una de las entradas con sus respectivos números y sus respectivas iniciales deben estar bien configuradas para que la secuencia funcione de manera correcta. Es por ello que es recomendable realizar una lista de las entradas y salidas que vamos a utilizar para que la programación sea ejecutada de manera más fácil. Es decir, para que nosotros no tengamos el problema de confundirnos y poder ubicar de manera correcta cada una de las nomenclaturas que le debemos colocar a la programación en lenguaje ladder. En la práctica número 4 vamos a realizar una secuencia de 4 grupos para un circuito electroneumático. Los elementos que vamos a utilizar para el circuito los elementos que vamos a utilizar en el circuito tanto eléctrico como de potencia van a ser los siguientes. En el circuito de potencia tenemos el cilindro de doble efecto con sus respectivos finales e inicios de carrera configurados, dos válvulas estranguladoras para controlar la velocidad en la que el vástago sale e ingresa al cilindro de doble efecto, una válvula 5-2 con accionamiento por bobina, las cuales van a estar enlazadas al circuito de control eléctrico, que nos va a dar una señal para que el circuito neumático se accione. Estos a su vez tienen acoplado su fuente, la cual va a proveer de aire al circuito neumático. Y por último tenemos las salidas o vías de escape del aire que se van a encontrar dentro del circuito neumático. Los elementos que vamos a utilizar para el circuito de control principalmente es el PLC S7-1200 en donde vamos a realizar las conexiones a cada una de las entradas. Las entradas van a estar configuradas con sus respectivos números y a su vez estas van a estar enlazadas cada una dependiendo de nosotros cómo le querramos configurar a los elementos que voy a presentarles a continuación. Los elementos que podemos ver aquí son detectores magnéticos que vienen enlazados a cada uno de los finales e inicios de carrera que tenemos en los cilindros en el circuito de potencia. Es decir, cuando se accione el cilindro y se active cualquiera de los finales de carrera, va a enviar una señal a este detector magnético configurado de acuerdo al que nosotros le hayamos elegido y le va a mandar una señal a la entrada y así activará la programación que nosotros tengamos en nuestro PLC y para darle inicio. Los elementos adicionales que vamos a utilizar son los pulsadores, que uno sirve para el inicio del circuito eléctrico, es decir, para el encendido. Para la detención del circuito tenemos el pulsador stop, un contacto cerrado, lógicamente, para que cuando nosotros queramos desactivar ya el circuito lo oprimamos y se corte el flujo de energía. Y el pulsador normalmente abierto, que este PLC se asemeja muchísimo a los que nosotros podemos encontrar en la vida real. Es por eso que la programación va a ser de acuerdo a lo que nosotros querramos en cuanto a procesos de automatización, no solamente en circuitos neumáticos. Pueden ser cualquier otro tipo de circuitos que nosotros queramos automatizar para cualquier tipo de industria. De esta manera, pues las salidas que nosotros vamos a utilizar, al igual que las entradas, vienen configuradas por números y por su nombre.
Las salidas por lo general tienen la inicial Q, las cuales vamos a utilizar en la programación con el lenguaje ladder. Aquí tenemos las bobinas solenoides que van a venir enlazadas a cada una de las bobinas que tenemos en la válvula 5.2 de cada uno de los cilindros en el circuito de potencia, para que así le envíe una señal de activación al circuito de potencia y pueda cumplir la acción de salir o ingresar el vástago del cilindro que nosotros querramos de acuerdo a la secuencia que hayamos configurado. La programación con el lenguaje ladder va a venir determinada de acuerdo al requerimiento que nosotros querramos. Como podemos observar aquí, la secuencia que nosotros debemos cumplir de acuerdo a los cilindros que tenemos, en este caso son 4, es por eso que tenemos la nomenclatura, se puede decir en orden alfabético si nosotros queremos, o con diferente nomenclatura de acuerdo a la que nosotros nos veamos más cómodos. Es por eso que utilicé simplemente la nomenclatura A, B, C y D para cada uno de los cilindros que vamos a accionar. El símbolo menos va a relacionar con que el vástago se va a encontrar dentro del cilindro o no va a iniciar su partida o va a retornar su partida a su punto inicial, y el signo más nos va a ayudar a diferenciar de que el cilindro se acciona y que el vástago sale desde su posición inicial, es decir, parte desde el cilindro hacia la parte de afuera. Dicho esto, la secuencia que nosotros hemos cumplido va a venir de acuerdo a la simulación que nosotros tengamos que realizar. Para que nuestra programación funcione, como podemos darnos cuenta, viene relacionado de esta manera. Como el PLC trabaja con 24 voltios, entonces la programación que nosotros vamos a realizar va a ser a los mismos 24 voltios. De esta manera. Ahora bien, para su funcionamiento vamos a tener que oprimir lógicamente el pulsador de inicio para que la secuencia pueda cumplir su función, y podemos darnos cuenta de que la secuencia se debe cumplir partiendo con el cilindro D en la salida. Luego se va a activar el cilindro A, seguido del cilindro C, con el retorno del cilindro A, luego se acciona el cilindro B, retorna el cilindro C, retorna el cilindro B y finalmente retorna el cilindro D. De esta manera la secuencia se habrá cumplido y el circuito va a seguir funcionando hasta que nosotros oprimamos el botón stop, cortando la señal de flujo eléctrico para que las señales dejen de enviarse al circuito de potencia y dejen de accionarse cada uno de los cilindros. Hay que señalar que el circuito va a parar o va a dejar de accionarse siempre y cuando la secuencia haya culminado su trabajo. Esta ha sido mi presentación de los circuitos electroneumáticos con sus respectivas secuencias distinguidas en los diferentes grupos.